Muy buenas tardes a todas. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición, por la oportunidad de estar con ustedes y compartir estos momentos de reflexión. Le doy muchas gracias al Padre Fernando Tirado en esta iglesia, el Inmaculado Corazón de María en La Paz, Baja California, donde he tratado de venir en varias oportunidades y no había podido llegar, pero hoy para mí pues es como una victoria el haber podido pasar todos los obstáculos y finalmente poder estar con ustedes. Me han invitado a compartir esta primera reflexión sobre ofrendándole el corazón a Dios. Y especialmente ahora que estamos en esta estación tan trascendental para nosotros como es el Adviento, que es una estación de ofrenda, del aguinaldo, del regalo, y ese regalo es nuestro corazón al Señor. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y voy a leerles de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 3. Dice: acción de gracias y súplica. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio que llegó hasta vosotros, el cual fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, tal como os la enseñó Epáfras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo en lugar nuestro, y nos informó también de vuestro amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Pues es muy lindo poder decir que nosotros tenemos una unción muy grande, que es el Espíritu que se nos ha sido dado. Ahora, Dios tiene en cada uno de nosotros un plan perfecto, cuando nosotros acudimos a su llamado y obedecemos. Ese es el secreto, ¿no? La obediencia hace que nuestro envío sea fructífero y además que nuestro envío se dé, porque tenemos que comprometer nuestra voluntad. El Señor, que es perfecto en el amor, siempre espera nuestro fiat, nuestro sí. ¿Se dan cuenta que la redención ha llegado a nosotros y ha beneficiado a toda la creación entera y todas las criaturas por el fiat de María? El Señor le pidió permiso. Igual hace con cada uno de nosotros. Y nosotros lo sabemos. Dios nos da la libertad. Cada uno de nosotros somos testigos de que Dios nunca nos ha detenido de hacer lo que queramos. Jamás. Siempre nos ha dado ese libre albedrío. Y por eso, teniendo conciencia del Dios tan grande y tan bueno que nos ha creado, y que encima de todo nos ha hecho seres sobrenaturales por la unción del Espíritu, entonces una invitación como esta a reunirnos para renovarnos, para fortalecernos, para adentrarnos más en Dios, hace que la obra del Señor se dé por medio de la comunidad. Esta comunidad es una comunidad que se reúne para glorificar a Dios primero, por encima de todo, pero también para vivir la experiencia del Adviento, la liturgia, la iglesia, el paso que damos cada día. Ustedes saben que nosotros aprendemos poco a poco que cada instante que vivimos es un don de Dios, es algo que Dios nos da, porque sabemos que si yo estoy vivo hoy a las 6 de la tarde,
yo debo darle gracias a Dios porque es un regalo, es un don. Y si estamos conscientes de ese don, nos estamos ofrendando a Dios permanentemente. Esto hace que nuestro corazón se llene de humildad, de sencillez, se llene de ese espíritu de servicio, que es glorificar a Dios en todo, siempre, en todo momento y por todas razones. Eso hace que nosotros aprendamos a desocuparnos de nosotros mismos, porque la tendencia de nuestra naturaleza humana es hacer lo contrario, es a tratar de buscar en nosotros la razón de todo lo que nosotros somos, hacemos, pensamos, creamos, y todo lo recreamos en nosotros mismos. Y terminamos pensando que nosotros somos los que estamos actuando en todo. Cuando si perdemos esta realidad de lo que es Dios en nosotros, ya estamos descarriados, que es precisamente lo que le pasó a Eva cuando el diablo le ofreció que si comía esa fruta sería como Dios. O sea, ella quiso diosificarse. Y ahí está el mal que hay en el mundo. La humanidad se quiere diosificar. Ustedes se dan cuenta que todas estas psicologías modernas de hoy y todo este sincretismo que hay incluso dentro de nuestra Iglesia Católica, con todo el orientalismo, con las técnicas de meditación, toda esta influencia del hinduismo, sintoísmo, taoísmo, budismo y todos los ismos que llevan al abismo, son una influencia de yo soy, o sea, diosificación, la realización personal, el pensamiento positivo, el control mental. Todo esto tiene que ver con la diosificación del hombre, que es el centro de las filosofías paganas, que son filosofías humanas que no conocen a Dios y nunca han sido redimidas y no tienen conocimiento de lo que es la muerte a sí mismo, de lo que es el nombre de Dios, porque no conocen a Dios, porque el que conoce el nombre de Dios sabe que solo hay un yo soy, y ese es Yahvé. Yo soy, el único que es. Por eso, entendiendo eso, ya nos damos cuenta por qué somos una ofrenda a Dios. Porque nos estamos dando al único que es. Y cuando nos ofrendamos a Dios, reconocemos lo más importante, que es nosotros no somos. Solo Él es. Y para que nosotros seamos, Él tiene que ser en nosotros. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Él se desocupó de sí mismo. Esa es una tarea ardua que tenemos, porque en nosotros habita la concupiscencia, que es esta mancha, como la llama San Pablo, que habita en nosotros, que es este pecado original que a pesar de haber sido exorcizado en el bautismo, está latente en esta carne mortal hasta el día que la enterremos. Y por eso, teniendo en cuenta eso, nuestra tarea más grande, nuestro desafío más grande, es asegurarnos que en ningún momento vamos a tener la mínima idea de que nosotros somos. Y la prueba está que cuando usted esté muy ofendido, cuando esté muy confundido, muy lleno de dudas y presentimientos raros, y tenga todas esas cosas hirviendo en su corazón, usted tiene que darse cuenta de una cosa: está hirviendo en sí mismo. Cuando a usted lo ofenden, ¿a quién cree que ofendieron? Ofendieron a yo soy, ahí se ofendieron. Porque si usted no fuera, nadie lo puede ofender. Por eso el humilde, el sencillo, el pequeño, aquel que entiende que no es, nadie lo puede ofender. ¿Cómo lo van a ofender si no es? Si lo único que es Dios en él, y a Dios, ¿quién lo va a ofender? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros entendemos que la muerte a sí mismo es llenarnos de Dios, porque así es como morimos a sí mismos, entonces ya el amor propio, esta susceptibilidad que se tiene,
con esa diosificación del hombre, desaparece. Y ahí se encuentra la ofrenda. No nos podemos ofrendar a Dios como hijos de Dios si nosotros todavía pensamos que somos. Uno no puede ir donde Dios a decirle, aquí estoy yo para entregarte este corazón mío a ti. Eso sería lo más absurdo del mundo, ¿no? Aquí vengo a darte, Señor, este corazón que tú creaste y que te pertenece a ti. Por eso San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Todo lo que tiene, Dios se lo dio, a no ser de que se lo haya robado y se lo dio el diablo, ¿no? Pero todo lo que uno tiene en la vida, que es gracia, viene de Dios. Como dice el apóstol, solo las cosas buenas vienen de arriba, ¿no? Y teniendo eso claro, nos damos cuenta que esta es una estación importante en nuestra vida, que Dios nos la da de nuevo, porque es otra Navidad, otro Adviento. Es la oportunidad de repetir esta lección, a ver si de pronto la entendemos antes de partir. Ustedes saben que la liturgia es divina, y la liturgia es la compañía del alma en el destierro que le da el sentido eterno al corazón para caminar en la esperanza. Esa es la liturgia. La liturgia es mística, es eterna, es la presencia de Dios entre nosotros que nos dice, mi reino no es de este mundo. Y esto nos recuerda la liturgia. Por eso, cuando pensamos en la Navidad y el nacimiento del niño, estamos pensando en algo extraordinariamente poderoso. El rey, ¿dónde aparece? En la paja, con animales, en un sitio que no creo que oliera muy bueno, ¿no? Adorado por pastorcitos que nadie en el pueblo ni siquiera sabía sus nombres, porque era la gente más insignificante. Y esto es lo que en esta forma aparece Dios entre nosotros. Es demasiado grande. ¿Por qué razón la gente cree que Dios es invisible? Porque Dios se manifiesta muy pequeño entre nosotros. En una oportunidad, en un retiro de jóvenes en Portugal, en uno de los descansos entre charlas, un joven me preguntó, Señor, ¿por qué Dios es invisible? Y entonces yo pensé, no le voy a contestar así nomás. Le dije, te contesto después del descanso. Y me fui al Santísimo. Yo le dije al Señor, ¿y qué le voy a contestar? Yo no le voy a decir porque sí. Porque esta es la respuesta más tonta, ¿no? Tienes que darme algo. Y me quedé ahí. Pasó todo el tiempo que tenía descanso, nada. Pero ya cuando me iba a parar, entendí lo que el Señor me estaba poniendo en el corazón. Y dijo, yo no soy invisible. Yo soy perfectamente visible. Por eso te pido que seas perfecto para que me puedas ver. Cuando yo salí y les dije la respuesta, el silencio total en ese lugar, se podía escuchar un alfiler caer. Pero es que es esa realidad de Dios que camina entre nosotros siempre, porque es omnipresente, está en todo y no lo vemos. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos muy grandes, demasiado grandes para ver algo tan pequeñamente perfecto. Mire cómo se hace de pequeño el Señor en el pesebre de Belén. ¿Ustedes creen que alguna persona en Belén hubiese creído que ese era el rey del universo? Ese niño que nació en esa pesebrera. Ninguno. Todos hubiesen caído. Todos. Si usted se va por cada casa de Belén a decir, nació el rey, vengan a verlo, está en la pesebrera, les hubieran tirado piedra pensando que están locos. Eso es, pero precisamente la unción que Dios nos da, revelándonos estos misterios, es demasiado importante para leer los tiempos en que vivimos, que nos ha tocado vivir a nosotros que estamos en esta estación humana. Nosotros somos responsables de vivir hoy, no ayer ni mañana, hoy. Y vivir hoy con lo que Dios nos está dando. ¿Y qué nos está dando? Un mundo lleno de pruebas. El mundo siempre ha vivido pruebas porque el mundo es una escuela de almas y todos aquí estamos en clase hasta la tumba.
Y qué bonito que es decir, y hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál será la clase de hoy? Cada que abre uno los ojos, ¿no? Y antes de cerrarlos, decir, yo me pregunto cómo me fue hoy en la clase. Y así debe uno vivir la vida con el Señor, una clase permanente, porque si no tenemos que reprobar en el purgatorio. Y eso no es nada que sea recomendable, aunque sea un estado de misericordia. Sin embargo, Dios nos está dando todo para que lo logremos acá. Pero para eso hay que entender algo muy importante: la justicia de Dios. El hombre que es simplemente carnal y que jamás reconocería al niño en el pesebre de Belén como el rey, jamás, ese hombre no va a entender el lenguaje de los tiempos. Esto, Dios humanado obedece al tiempo y a los eventos del tiempo y no los altera. Ustedes saben que Dios tenía el poder para eliminar a Herodes, para eliminarlo. Cuando escuchó que iban a matar todos los niños y que lo estaba buscando para asesinarlo a él puede eliminar a Herodes. Él lo creó, él lo creó. Él puede detener las olas, el viento, todo lo hizo, está escrito. Él puede hacer lo que quiere. Sin embargo, ¿por qué no detuvo a Herodes? Simplemente por esto: Dios permite que los eventos del tiempo se den en el tiempo. Y la respuesta de eso está en las bodas de Caná, cuando la Virgen le dice, ustedes saben que el diálogo en las bodas de Caná entre Jesús y María es un diálogo absolutamente sobrenatural. La mayoría de la gente lo lee como normal, es totalmente sobrenatural. La Virgen le dice a Jesús, se acabó el vino, y el Señor, ¿qué tiene que ver con eso? Si eres un invitado y el vino de toda esa gente, pero, o sea que es absurdo ese diálogo, ¿no es verdad? ¿Por qué le va a pedir vino a él? Pero ella sabe lo que estaba pidiendo y sabía a quién se lo estaba pidiendo. Y el Señor le dice, ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo todavía no es. Pero ahí se dan cuenta que Dios tiene un orden. Dios tiene un orden perfecto. Eso nos demuestra con más claridad que estamos en clase, que esta es una escuela y que el malo y el bueno y todos tienen una parte. En el libro de Job se ve claramente algo misterioso. Dice, Dios se reúne con sus hijos y entre esos llega Satanás. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más raro que eso? Y entre esos llega Satanás. Y él le pregunta, ¿dónde has estado? Y él le dice, paseándome por la tierra. ¿Has visto a mi hijo Job? Claro que lo he visto. Y ya se queja y acusa a Job. Y el Señor le da permiso para quitarle todo menos su vida. Pero ¿qué nos enseña eso? Nos enseña que estamos en clase, que esto es una escuela. Los mejores amigos del Señor, ¿acaso no eran los apóstoles? Los mejores. ¿Y qué sucedió? Crucificados, lacerados en toda forma, torturados, mártires, todos mártires, con excepción de San Juan, pero San Juan fue mártir varias veces. En el Calvario lo metieron a una olla con aceite. Bueno, quién sabe qué no harían. Esos los amigos del Señor. Entonces debemos entender este misterio. Ustedes saben de qué están hechos los ateos. Dicen que si hubiese Dios no habría tanta injusticia. ¿Eso cómo se llama? Ignorancia, porque jamás se han elevado al espíritu y por eso hablan así. Son seres carnales, meramente racionales. Y desafortunadamente hay muchos católicos así también, hay curas así, hay teólogos así, hay gente así, que no cree que el diablo existe, ni el infierno, ni el pecado, no se necesita ni la confesión, están peor que protestantizados. De eso hay, pero la realidad es que nosotros hemos sido llamados a asumir la realidad espiritual de nuestra vida en el Espíritu. Por eso tenemos que hacer lo que San Pablo dice, hay que dejar de tomar leche ya. Ya estamos preparados para el alimento sólido. Por eso entendamos, este mundo es absurdo para los ojos del hombre. ¿Usted se da cuenta de lo absurdo que es el nacimiento de Jesús? Siendo el rey, el dueño de todo, y nace así.
¿Acaso eso no nos enseña algo? Y después Dios mismo huyéndole a un rey malo y se va para Egipto a esconderse. Dios mismo. Y luego regresa cuando ya se muere ese rey malo. Entonces, esto, ¿qué le enseña a uno? Dios es perfecto en su pedagogía, pero es una pedagogía incomprensible desde nuestra razón. Y lo mismo pasa en nuestra pequeña vida personal. Nuestra vida personal es otro misterio. ¿Cuántas cosas hay en la vida que uno no entiende? Mucha gente habla y dice, yo no sé qué me pasa, todo me sale mal, yo trato por acá, yo trato por allá, y esto es un fracaso detrás de otro, y esto, dice, pues dele gracias a Dios que lo quiere tanto, porque lo está probando con el fuego por la izquierda y por la derecha. Hay gente que ni siquiera tiene eso, ¿no? Porque nosotros aquí crecemos es con la prueba. Ustedes lo saben. ¿Qué es lo que más les ha enseñado en la vida? El sufrimiento, las pruebas, que lo odien a uno, que lo persigan, que lo calumnien, que lo escupan, que le quiten las oportunidades, que le hagan toda clase de cosas. Eso tiene dos cosas, ¿cierto? Dos posibilidades. O uno se corrompe con eso o se purifica. Esos son los dos caminos. Y en esta vida no hay sino esa oportunidad. Viviendo, usted se está purificando o se está corrompiendo. ¿Usted ha visto gente que está corrompida con la vida? Están llenos de odio, de resentimientos, de desconfianza. Están mal. ¿Y por qué? Porque se están corrompiendo con la vida. No perdonan, no aceptan nada, tientan a Dios, todo es así. En cambio, aquel que se va entrando en la realidad espiritual incomprensible, sin tentar a Dios, sin tratar de entender. Por eso Jesús le dice a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin ver, que equivale también a dichoso aquel que cree sin entender. Es lo mismo. Por eso uno poco a poco va entrando en la realidad de que no necesito entender, solo necesito amar, que es tener fe. Fe en Dios. Una fe que dice, tú lo sabes todo, Señor. Si tú lo quieres así, es perfecto. Aunque me estén cortando una pierna, sí, no importa, es perfecto, porque tú lo quieres así. Hace poco estaba yo en una batalla contra comunistas en Colombia, que tenemos graves problemas con eso, y un joven que había sido de mi comunidad me escribe, ¿y qué tiene que ver Dios con la política? Entonces yo le dije, ¿qué tal el catecismo de no? ¿Acaso Dios no es omnipresente? No se mueve nada sin la voluntad de Dios. Nada. ¿Cómo va a estar afuera de la política? Está en todo, absolutamente en todo está Dios. Uno no puede separar. Hay católicos que son socialistas, comunistas. O sea, si un católico es comunista, está apoyando el aborto, el LGTB, la eutanasia, el feminismo, las ideologías de género. ¿Usted llamaría a esa criatura un católico? Pues no, pero se creen católicos. Y vienen a la iglesia y van y votan por un comunista, ¿cierto? Yo les digo, aterricen, desen cuenta en qué andan. La política no se separa de la fe. Uno no puede vivir dos vidas. Usted está en la iglesia y usted es de Dios. Y sale al atrio y es del mundo. Ese es el hipócrita que vive una doble vida. No, nosotros somos uno con Dios donde estemos. Cuando reza, cuando come, cuando duerme, cuando trabaja, cuando habla, cuando comparte sus ideas, siempre Dios tiene que estar presente y tiene que ser el primero. Dios primero. En mi palabra, en mi pensamiento, en mis sentimientos, en mis intenciones, en mis acciones, en todo. De lo contrario, yo soy un hipócrita, un tibio, a los que Dios vomita de su boca. Tan sencillo como eso. Por eso, nosotros como ofrenda a Dios, y que valga que estamos en Adviento, porque nos preparamos como ofrenda al niño. Miren ustedes que 3 reyes paganos vinieron a ofrendar al niño. Esos reyes que ni siquiera conocían a Dios, pero Dios los usó. ¿Por qué los usó? Primero, para dar
el mensaje del Evangelio, que Él vino para todos, vino para salvar la humanidad entera, no solamente el pueblo de Israel, para todos. Y lo otro, ellos no vinieron a pedirle al niño nada, vinieron a traerle regalos al niño. Se vinieron a adorar al niño. Y eso precisamente es el espíritu del pesebre, el espíritu de ese nacimiento es: nosotros llegamos como esos reyes sabios a llevarle el corazón al niño. La ofrenda, nos ofrendamos al pesebre. Y ese debe ser el principio nuestro para entender la liturgia de acuerdo a sus estaciones. Ustedes saben que la liturgia de Adviento habla del arrepentimiento, el cambio del corazón, la preparación para el nacimiento del Mesías. Todo esto, la esperanza, porque estamos esperando el más grande regalo de la humanidad. Todo esto es toda la teología del Adviento. Pero en sí, la mística del Adviento es entender que nosotros somos la ofrenda del pesebre, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que venir a adorar al niño. Nosotros somos los pastorcitos que venimos desocupados de nosotros mismos, tan pequeños como los pastores, a alabar al niño y a entregarle nuestro roto corazón. Porque todos podemos decir que tenemos un corazón roto, claro, porque todos estamos sacudidos, zarandeados por el camino de la vida. ¿Quién no ha sido sacudido por esta vida? Es como ese diálogo entre Jesús y Pedro antes de su pasión, cuando el Señor le dice algo tan increíblemente doloroso, misterioso, y una de las lecciones más claras y poderosas del Evangelio. Le dice: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. Esto es algo increíble hablando de la escuela, ¿cierto? Miren la lección. Pedrito, nada menos, en quien va a edificar la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué no le dijo al Padre? Con Pedrito no, dile a ese patirrojo que no lo tiente, ¿no? Que no lo zarandee. Él hubiera podido decir eso si era Pedro, que le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y llega el diablo y pide permiso para zarandearlo, y el Señor solo pidió que no perdiera la fe. ¿Ustedes se dan cuenta lo misterioso que es eso? Solo eso. Pedro dio a pensar: ¿y por qué no pidió que no me zarandeara? ¿No? se debió tragar las palabras Pedro, que era tan atrevido, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta la prueba que pasó Pedro, pero pasó la prueba, pero casi se muere de dolor. Por eso no perdió su fe. No fue como Judas, que perdió la fe en la prueba. Ahora, si entendemos esas pruebas de fe, sabemos que nuestra vida es una vida zarandeada. Entre más vivamos con Dios, entre más nos decidamos a estar con Dios, más peajes para pagar. Porque el diablo dice: ¿para dónde vas? Dice: voy para el cielo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Toma, vamos a ver si tienes con qué pagar. Y así es, y nos cobra. ¿Y cómo hace? ¿Con qué nos cobra? Con la fe. Ese es el único pago que le podemos dar al diablo. ¿Sabe cómo sale uno de todos los problemas que Satanás lo mete? Con fe. Si uno tiene fe, se le sale de las manos. Porque si lo ve sin fe, él sigue pidiendo permiso y se da cuenta. Apenas lo toqué y ya está ahí en el suelo vomitando del susto, ¿no? Y de la rabia. Y perdió la fe, perdió todo. Ese no vale nada, ese no va para el cielo. Y claro, pues uno cada vez lo aplasta más el diablo, porque uno no reacciona con fe en las pruebas. Y él gana. Entonces, la ofrenda de nuestro corazón a Dios en esta Navidad es precisamente el pedirle a Dios, al ofrendarnos, que nos aumente nuestra fe. Ustedes han visto esos pasajes tan tiernos que hay en el Evangelio, cuando Jesús les da una lección bien profunda y bien mística, y los apóstoles entienden y se quedan en silencio.
Y lo único que dicen es: Señor, aumentanos nuestra fe. Porque entienden cuánto les falta. Porque entienden, tienen luz y dicen: yo quiero más de esto, quiero más. Pero aumenta mi fe para que sea valiente y pueda alcanzar todo esto. Y esto es lo importante. Por eso, pues tenemos que primero continuar con la conciencia de estar presentes en acción de gracias en cada instante, teniendo en cuenta que es que nos estamos ganando de Dios cada instante. Él nos los da, pero nosotros estamos recibiéndolo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que glorificarlo. Por eso nuestra vida, nuestro respirar, nuestro palpitar, nuestro existir debe ser un permanente acción de gracias. Así debe ser. Dios ama al grato. La gratitud es el mejor hijo para Dios. La gratitud. Ustedes saben eso, ustedes lo conocen por sus amigos, por la gente que conozcan. ¿Cuál es la virtud más brillante en una amistad? La gratitud. Una persona que es grata es algo increíblemente hermoso. Es muy importante. Por eso, si somos gratos a Dios, tenemos la sonrisa de Dios. Porque Dios ama la gratitud. La gratitud, ¿qué quiere decir? Yo sé, Señor, que tú me das todo. Te amo, Señor, te glorifico. Yo que soy nada, yo que no me merezco nada, y tú me lo das todo, y no dejas de darme todo, todo el tiempo, y sin ninguna razón, porque no me merezco nada. Gloria a ti. Acción de gracias permanente, y eso nos alivia, eso nos da fuerza, porque lo único que llena al hombre de fuerza es el darse. No el recibir, el darse. Eso es lo que llena de fuerza. Yo siempre pongo el ejemplo de una madre buena. Una madre buena se levanta primero que todos. Se acuesta de última. Nunca se queja, ni se dan cuenta cuando está enferma. Y cuando muere, muere con una sonrisa porque se dio hasta morirse dando. Y esos son los apóstoles de Dios, son así. Se entregan todos. Y la gente dice: ¿de dónde sacan tanta energía para hacer tanto? Pues es que lo hacen con amor. El amor no cansa. Usted puede estar agotado, pero no está cansado, ¿sí? Porque esas son dos cosas diferentes. El trabajo, pues sí, agota, pero el cansancio tiene que ver con la pereza, la falta de amor, la falta de entrega, ¿sí? Cuando uno se va a darse, no hay cansancio. Tiene el agotamiento normal, pero no hay cansancio. Al contrario, cada vez hay más entusiasmo, porque uno tiene ese celo de darse sin condición, incondicionalmente. Y cuando uno se da incondicionalmente, recibe y recibe de Dios, porque Dios se derrama en el grato, en la gratitud. Eso es una fuente de ingresos extraordinaria, una fuente de ingresos divinos en el corazón del hombre grato. Y eso debemos entenderlo. Es una maravilla. Hay que buscar esos dones y buscarlos con amor, porque Dios los tiene listos para dárnoslos. Simplemente tenemos que estar preparados y tener esta vasija de barro limpia para que el Espíritu pueda glorificarse en nosotros. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y acabo de abrir en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, desde el versículo 9, dice: el triunfo de los elegidos en el cielo. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Pues le doy gracias a Dios porque Él nos ama, es bueno y el Espíritu Santo es puntual, siempre llega a tiempo para tocar nuestro corazón, para derretir el alma con amor y para que sintamos que Él está vivo, que está entre nosotros, que nos quiere salvar y que constantemente nos está enseñando la lección del amor para que crezcamos en Él. Amén.